Es una persona que ha batallado, ha luchado, pero ha logrado cumplir sus sueños, sus objetivos y sus metas. El ser de provincia no fue una limitante para poder brillar en el mundo de la actuación, en el mundo del teatro, en donde mejor que aquí, en la capital de los sueños, Ciudad de México, y está con nosotros Juan Ríos Canto. ¿Cómo están, Peter? ¿Y qué es el bonita presentación? Es Te queremos mucho. Igualmente, contento de estar aquí contigo, de platicarte qué ando preparando, qué ando haciendo. Y contento también porque describes muy bien quién soy. En ese sentido, pues igual uno ha enfrentado algunos obstáculos en el camino, pero también creo que si la vida fuera tan fácil o los sueños se cumplieran tan fácil como dices, pues para qué el día, no es el caso. Así es. Y bueno, precisamente estamos bien contentos de tener acá la revista Influencer porque es muy importante saber y conocer tu historia que le puede servir a las personas. Porque y lo tenemos, Juan, y decimos, no manches, esta veo series, en películas, en obras, y la neta, no sabemos la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que hay detrás de todo el trabajo y todo el sacrificio, que es muchísimo. Y lo más importante también es que te ha tocado muchísimos cambios generacionales en el mundo del teatro, en el mundo de la tele. Entonces, pues también te has sabido adaptar y no cualquiera es resiliente ante estas circunstancias de la vida. Pero bueno, yo quiero preguntarte, ¿cómo empieza el sueño por ser actor? Desde muy chavito, desde muy niño, como que siempre que veía películas, fantaseaba mucho con la idea de estar ahí dentro de la pantalla. Inicialmente, también como me aficiona a la parte literaria, porque eso sí ha estado, o sea, yo recibía dictados, digo yo, desde muy chavito, y me gustaba ver las historias y me gustaba la idea de, tanto de estar ahí como de desarrollarlas, como me fijaba en eso, en cuál era la manera en la que se podía estructurar un drama, una fantasía, y eso fue desde muy niño. O sea, yo recuerdo que en la primaria la maestra decía, ¿y quién quiere salir en la obra? Y nadie levantaba la mano y yo estaba así, o ¿quién quiere salir en el bailable? ¿Sabes que le decían? Cualquier cosa. Para una celebración del Día de las Madres o tal cosa, y yo digo, cualquier cosa quizás que me alejara como de esta parte tan estructurada que era, pues, cumplir con las clases, con las tareas. ¿Sabes? Buscaba como cierta dinámica, incluso cierta progresión dramática, digo yo ahora a la distancia, porque me gustaba mucho socializar, contar cuentos, contar chistes. Un poco viene también de que mi papá, por un lado, siempre era ese centro de atención en las reuniones, en las fiestas, de él que se ponía a contar las anécdotas, los chistes. Tenía un montón de gente siempre a su alrededor, porque empezaba con uno y se seguía. Y esta parte, aunque no se me dio, o no he hecho tanta comedia como me gustaría, porque además es un género que amo y que disfruto mucho. Sí era esa parte de comicidad donde veía que mi papá estaba siendo querido, abrazado, admirado, comentado, o sea, que la gente se le acercaba y que era aceptado fácilmente. Entonces siento que por ahí, cuando yo veía esa posibilidad en la primaria, pues eso, después me iba a casa y veía, pues mi mamá estaba viendo las telenovelas de la tarde o algo, y me concentraba en eso, y empezaron después donde participaban los niños, no sé, me acuerdo de en aquel entonces Mundo de Juguete o Chispita, estas cosas que decía, uy, yo quiero estar ahí adentro. Y ese sueño inicial, pues de alguna manera fue cobrando forma. Más adelante me fui adentrando al mundo de la literatura muy tempranamente. Incluso mis maestros nunca creían que era yo quien escribía. O sea, decían, desde cuarto de primaria, quinto de primaria,
ya diles a tus papás que no te van a traer, por favor. Y era, secretamente para mí era un éxito que me dijeran eso. Y mis papás en algún momento tuvieron que hablar de, es que, Eruso, o sea, escribe, y también nos hizo esto y les escribió tal cosa, y a mí me hizo un poema el Día de la Madre, y a mí tal cosa, o sea, era de, él lo trae, pues. Que es una gran ventaja que tienes, Juan, que sabes estar frente a la cámara, pero también haces un excelente trapo tras bambalinas que haces que suceda la magia. La verdad, me gusta, o sea, yo mi carrera como actor de todas maneras la baso en mi parte literaria, mi carrera como director, en el que ya tengo pues 24 años dirigiendo teatro, y algunas otras cosas, también el lenguaje audiovisual, lo baso en lo literario. Siempre lo más importante para mí es el cuento que hay que contar. Cómo estructurado, de qué manera somos más fieles. Cuando el texto es mío, obviamente es más sencillo porque pues, conozco el germen, de dónde nace la idea, cuáles son los temas que quiero tocar. Pero cuando tengo que enfrentarme a textos que no son míos, tengo que descifrar al autor y tengo que escudriñar cada palabra, cada texto, cada frase, el porqué. Y creo que el hecho de convertirme cada vez en un mejor actor, por lo menos de lo que era en un inicio, tiene que ver con lo literario, tiene que ver con lo que soy capaz tanto de crear como de percibir como lector, pues, porque soy también un lector empedernido de drama universal en ese sentido. Oye, y bueno, ahorita que nos comentabas, ¿hubo alguna novela o una película en específico que un que eras, esta fuera que me marcó de yo decir, yo quiero estar? Bueno, una película sí, porque cuando vi formuló la imagen, sí, o sea, recuerdo muy bien la imagen de E.T. cruzando por la luna en bicicleta, me volaba la imaginación, la cabeza, creo que fue una película que me marcó mucho, y en televisión, ahora que te decía, aunque trataba de ver las cosas correspondientes a niños de mi edad, en aquel entonces, quiero decir, Se salpaba las novelas. sí, no, y recuerdo mucho, Cuna de Locos, recuerdo mucho, pues, a Catalina Krill, recuerdo mucho como esa historia y el clavarse, además, justamente, cómo lo hicieron, cómo desarrollaron esto, cómo era posible, que le clavara algo a alguien en el estómago y que era un embarazo falso, por cierto. Después tuve la oportunidad de es contarlo y de platicar con Rebecca Jones cuando nos tocó trabajar juntos, y además que hice una amistad grande con ella. Le platicaba eso, ¿no? Había una frase en particular que le decía Catalina Krill al personaje de, ¿era Leonora? No, Leonora era el de Diana Bracho. Sí, la Rebecca Jones no me acuerdo ahora, pero bueno, le decía, cuando se daba cuenta de que realmente no estaba embarazada y que estaban pues, realmente haciendo todo el plan de embarazar a otra mujer para poder finalmente pues tener un hijo, esa pareja, y le encajaba unos ganchos creo que eran como de esos de tejer, y le decía, ¿crees que en el vientre, que era un vientre falso, un almohadón que se ponía algo así? Y la frase que decía Catalina Krill era, ¿crees que no me he dado cuenta de que eres más estéril que una piedra? Y esto para mí era, más estéril que una piedra, era pues, encontrar la posibilidad de la forma poética en la forma dramática. Entonces, claro que me tocaba, claro que había una influencia de eso en lo que yo sabía que quería hacer y en lo que no tuve duda posteriormente que era el camino que debía seguir, ¿no? Oye, qué importante, sobre todo cómo impactó de esa manera que ahí surgió el sueño de yo quiero estar ahí, o sea, yo también puedo hacer eso, sin saber cómo, pero yo también puedo. Sí, yo fíjate que era de esos niños que a muy temprana edad, todavía más pequeño, pues entonces me empezaba a fijar y querían, o sea, traté una vez de desarmar una televisión para sacar a las
pistola. Ya, porque quedaron sin tele. Allá adentro, porque me asomaba y yo era, pero ¿por qué están del otro lado de Atlas? No los veo. Entonces empecé como a buscar. Mi papá se dedicaba, tenía un yonque y tenía mecánicos ahí trabajando y un deshuesadero enorme donde que era nuestro lugar de fuegos además. Y justo allá andábamos que para sacarlo, para abrir y sacar a las personas que estaban ahí encerradas. Oye, ¿y hasta qué edad estuviste en Reynosa, Tamaulipas? Yo salí por primera vez de Reynosa a los 19 años. En ese entonces me fui a vivir a Guadalajara para aplicar para filosofía y letras en la UDG. Por angas o por mangas terminé no quedándome. Yo ya había hecho radio en Reynosa, o sea, imagínate, a los 19 ya llevaba un año de hacer radio, había empezado muy chavito. Y había unas personas que me habían, habías tenido un año trabajando, quería seguir preparándome evidentemente. La literatura era mi forma de conectar con la ficción, al final de cuentas, y lo ha sido, y creo que es lo que siento que es ese vínculo pues que me conecta fuertemente con el drama. Y me llamaron para hacer un programa diferente a lo que yo hacía en Reynosa. En aquel entonces yo todavía hay AM y FM, pero digamos que esta diferencia no estaba tan marcada de si te vas al FM, ¿qué sucede? Pero pues te daba cierto caché. Yo había estado en una estación de AM y me hablaron para conducir un programa de FM. En aquel entonces FM Global, que después se convirtió en EXA. Regresé a Reynosa con 3 años, porque yo llegué a la Ciudad de México como a los 23. O sea, es decir, todavía pasó un tiempo, aunque sí vine a conocer la Ciudad de México, no fue de inmediato. No te desarrollas. Sí, entonces sí hice ese programa, sí estuve en FM un tiempo. Incluso empecé a estudiar la carrera de comunicación en Reynosa, pero tenía graves problemas con los maestros y con la forma y con cómo ocurría eso allá. Justamente porque las personas que nos daban clases en aquel entonces pues venían de estar recién egresados de universidades de Nuevo León y era pues no tenían la expertise. Y yo, que ya había estado en radio, de pronto me topaba con maestros que escribían algo con un error ortográfico, por ejemplo, y así de... No, y aparte como tú venías de estar muy empapado en las letras, o sea, sabías que... Yo para ese entonces ya había ganado un concurso de cuento, que había realizado el gobierno del estado, digamos, había estado en radio, era ciertamente conocido dentro de eso, porque ¿sabes? Porque la parte de la creatividad, que yo siempre he dicho que en mí es un recurso renovable al 100%, inagotable, yo lo había jugado y la gente que colaboraba conmigo, o sea, yo les llevaba el script y esto se dice así, traía mucho la influencia, ¿sabes de qué? De lo que había sido una campaña de Canal 5 en aquel entonces que había desarrollado González Iñárritu y que donde estaban todos los implicados en la WFM de aquel entonces, que eran Charo Fernández, Martín Hernández, el negro Iñárritu, y entonces estaría como muy clavado y eso fue al inicio, a finales de los 90, 89, 90, 91, yo todavía estaba trabajando en radio. Yo salgo de Reynosa en el 94. Le voy a Monterrey un año y llego a la Ciudad de México en el 95, por lo que estamos cumpliendo 30 años de radicar en la Ciudad de México y pues es más de la mitad de mi vida lo que parece que no. Oye, entonces estudiaste pues filosofía. Ya entré a filosofía y letras en la UDG, entré a comunicación allá, pero no terminé, lo compaginaba con clases
tanto de literatura en la Casa de la Cultura y estaba en un grupo de teatro local de Reynosa de Tamaulipas. Pensaste para que te llenara. Fue muy curioso porque yo terminaba mi taller literario y me quedaba a ver los ensayos de los de teatro en lo que llegaban por mí. Te estoy hablando cuando tenía 15, 16, ¿sabes? Que te tenía hecho esto. Ay, güey, saludos. No sé. Pero era mi taller, yo pedía ir al taller, o sea, no era que mi mamá me mandara o mi papá dijera, sí, tienes que ir. O sea, entonces sucedía algo muy raro, porque me quedaba viendo el ensayo y yo iba, alguno de mis hermanos mayores por mí, o a veces mi mamá, y me quedaba viendo los ensayos que hacían hasta que un día el director dijo, ay, no vino tal, pues te puedes poner acá. O sea, te puedes colocar porque iban a montar luces, iba a ser el estreno de una, no recuerdo si pastorela o una cosa así muy sencilla. Creo que sí era pastorela porque yo siempre he dicho que cuando me subí al escenario y mandan como la luz de lo que tenían que afocar en ese momento, pues sentí con una magia ahí arriba, lo sentí. Ahora sí que la iluminación divina. La iluminación divina. O sea, que tú es. Como si me hubiera abrazado una. Y entonces, a partir de eso, siguiente sesión era, bueno, vas al taller literario y empezamos después el ensayo, o te integras al ensayo que nosotros ya habíamos arrancado, y entre ahí puede quedar todo. Entonces, pasan algunos años siempre. Digo, fui parte de ese taller. Yo creo que no era tan buen actor, yo creo que he ido entendiendo el oficio también, pero sí me abrazó ese ángel del teatro, esa parte que dice que sabe que es vital y fundamental para nosotros contar historias en donde la gente puede empatizar, en donde la gente puede sentirse menos sola, en donde la gente puede un poco compartir tanto su dolor como expresarlo. La parte del teatro tiene algo muy terapéutico, pues de pronto en la pandemia recuerdo, ¿no?, que todo esto que se decía actividades importantes o vitales y las que no eran tan importantes, por lo tanto la gente pues ya no tenía que ir al cine o al teatro y tal, que decía, es de tal importancia que es una terapia. Es una terapia que puedas justamente abandonar por un momento que dura la representación 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, depende de lo que veas, y enfrascarte ahí en esa fantasía para olvidarte de ti. Es necesario cada vez más, creo, que nos olvidemos eventualmente de nosotros. Sí, porque te desconectas. En el momento que estás en el teatro, te desconectas y dependiendo, el arte es abstracto, cada quien va a interpretar lo que quiere, pero por eso es lo vale, que te vas a reflejar en un personaje por algo en común y te desconectas y te empiezas a... Exacto, entonces te olvidas de tu bronca, de que si esta persona no tuvo responsabilidad afectiva, de que si no has pagado tu celular, de que si no... de que si falta cubrir la letra de la hipoteca, de que si las broncas. Las broncas, lo que sea que tengas de pronto... Y es muy saludable y es muy necesario. Y es algo mágico. Y es muy necesario que seamos empáticos. Pero también descansar de uno mismo, de la autoimagen, de lo que creemos que somos y de lo que creemos que debemos de cumplir como función social dentro de un contexto. No es cierto, tenemos la fantasía para olvidarnos de eso. Tenemos la ficción, tenemos una buena historia de la cual podemos aprender, que viene de la imaginación, sí, pero la imaginación está conectada con el consciente, con el subconsciente, con todo aquello que no develamos tan fácilmente. Cuando tenemos esa posibilidad de expresarlo, de ponerlo fuera y de hacer esa conexión con el público, es maravilloso y es algo que difícilmente alguien que no se dedica al arte dramático lo va a entender, porque somos un ejército de locos que trabajamos en eso de causar risas y en generar lágrimas. Pues entonces es proyectar emociones, ¿cómo es posible que se junten más de
equipos de 100, 120 personas, de 80 personas en una obra de teatro, en un gran musical o en una producción, una película, todos perfectamente enfocados pues en retratar y en contar esta historia, cómo está el vestuario, dónde va la luz, quién va a poner la música, cómo va a ser, cómo es la música, de dónde suena, cuál es la palabra que se tiene que decir, si es mejor esta frase así o cambiar la sintaxis. O sea, es un ejército de locos los que conformamos esta parte del espectáculo y los que creo que amamos profundamente el hecho de poder de pronto dejar de ser nosotros mismos para darle vida, para convertirnos en otros. Soy yo siendo otro, si consigo esa empatía pues con ese personaje, el público va a entrar a la historia. Si es importante para mí contar la historia, va a ser importante para alguien. Oye, al final de cuentas podemos ver una hora, hora y media en una hora de teatro, por así decirlo, pero son meses de trabajo y como lo acabas de decir ahorita, son aspectos y detalles de en qué segundo va a entrar la música, cuando esta persona diga esto, y luego si no lo dijo e improvisó, pues también hay que pensar que eso es lo ¿Quién mete el track? ¿Quién echa la luz? ¿Quién tiene el vestuario listo preparado para que el actor salga? ¿Dónde entra la auxiliaría? ¿Quién va a cambiar la escenografía? ¿Quién la diseñó? O sea, ¿cuántas personas están involucradas para contar una historia? Es mágico, es magia. Yo les digo a los actores que veas una persona en escena solamente, no en la todo el equipo que... Pero les digo un poco eso, lo otro no hacemos teatro, hacemos magia, y lo otro es, tenemos el superpoder, los actores, los directores, o sea, todos tenemos el superpoder de transformar la realidad. Sí, que requiere muchísimo responsabilidad. Oye, y por ejemplo, acá cuando te viste a México, ¿te viste solo vivías? Bueno, tenía la ventaja de que ya había estado un año en Monterrey. Ese año fue fundamental también para nuestra formación. Digo nuestra porque sí, ya veníamos varios que veníamos empapados, porque lo que era el CEA de Monterrey, en aquel entonces sí tenía como sus propias pedagogías, su propio sentido. No estaba tan marcado ni tan ceñido a la idea de la fábrica de sueños y a este Star System que tiene el CEA, que también es válido y que existe. Aún así hay, de verdad, profesores muy preparados y gente muy capaz. Pero Miguel Ángel Torres, el director del CEA de aquel entonces, un gran actor mexicano. Y Miguel siempre nos te enseñó e inculcó la parte del teatro como base, del teatro como tu eje para el desarrollo, el teatro como la columna vertebral, lo que vas a hacer para cualquier lugar que vayas de la ficción. Pudiéramos decir que puede dominar el arte del teatro. Tendría que caber en cualquier medio. Sí, porque sabes que, bueno, en teatro, digo, si es público allá a 150 metros de distancia, 100 metros de distancia, sabes qué tanto tienes que expresar, o el cuerpo mismo se dispone en ese sentido, ¿no? Pero si la cámara está aquí y solo es tu rostro, ¿sabes qué cuerpo lo puedes dejar y que de todas maneras vas a proyectar, pero en función de una cámara? Entonces vas entendiendo que el manejo de esa energía, si es para tele y son 3 cámaras, o si es para cine, es una sola, ¿dónde está? Entonces, si la cámara está acá, entonces yo mejor veo a mi compañero. Pero si mi compañero está hasta acá, a la derecha, y si me cierro aquí, ya voy a quedar demasiado de perfil, pues yo sí lo veo desde acá, pero puedo voltear un poco más a la cámara. O sea, el teatro te enseña, creo que puedes manejar esa energía con diferentes niveles y que el cuerpo además te va a servir como apoyo, pero no siempre. Yo batallé mucho con eso al inicio porque había hecho mucho teatro cuando llegué a la tele y entonces era todo el tiempo querer mover mi cuello expresivo y lo veía y era y creo que ahí empezó el no querer verme en lo que hacía, ¿sabes? Entonces después no, tenía que verme porque decía no, menos.
Y en ese sentido, cuando te digo que veníamos, aunque tuve muchos compañeros y muy queridos en el CEA de Monterrey, coincidí con un compañero que para mí sigue siendo como mi hermano, un gran amigo, conocido como el Chacorta, Raúl Méndez, un gran actor además, de Torreón, güey, de Torreón, que cuando llegó acá además él tenía otros amigos de Torreón acá, Jorge de los Reyes, José Juan Meraz, Héctor Cotzifakis, ahora iluminado, Precierto Ariel, mi amigo Cotzi, uno de los actores que también empezó conmigo en es decir, cuando tuve mis primeras direcciones, él estuvo ahí en varios montajes, también de Torreón todos estos cabrones, queridísimos, pero especialmente Méndez porque ahí empezamos los dos en SCA de Monterrey con esos maestros, Sergio Cataño, Jorge Arturo Vargas, Rogelio Luébano, Rubi Tagle. Cuando llegamos a la Ciudad de México se nos abrió la posibilidad de irnos a Casa del Teatro, que fue donde él se fue, o quedarnos en el CEA. Yo tomé el CEA porque el CEA me daba una beca y la verdad venía con una mano adelante y otra atrás. Y lo otro implicaba pagar y no tenía posibilidad en ese momento. O sea, ¿Cómo? Y la verdad, en ese sentido, me permitió, aunque estaba en el CEA, ver los trabajos que hacían los de Casa del Teatro, ver los trabajos que hacían los del CUT, ir a sus montajes. Y claro que cuando yo veía eso, pues también me sentía más o menos identificado con cierta forma. Digo, yo también insisto, tuve muy buenos maestros, Luis Eduardo Reyes, Rafael López Mirnao, Torre Lafam, o sea, José Díaz Moreno, gente, insisto, también muy, muy preparada, pero al final de cuentas también sabemos que Televisa no es necesariamente solo una escuela, es una empresa que tiene una escuela que necesita formar actores, pero su visión fundamental inicial no es sacar actores, ¿sabes? Eso y es business, es exactamente crear contenido para que ese contenido se pueda vender. Y gracias a Méndez, tuve el chance como de ver estas diferentes variables vertientes, y cuando salí del CEA, además yo, no, aunque no renegaba de él, mucha gente de Oli me cree que soy del CEA o no me ubican como, aunque además estuve en una generación que sacó grandes protagonistas, grandes estrellas, maravillosas actrices, especialmente mujeres actrices, quiero decir, porque Ana de la Veguera, Araceli Arambla, Arlette Terán, Yadira Carrillo, Susana González, Mariana Seoane, o sea, una buena camada, buena camada de protagonistas, antagonistas y actrices de carácter que pues venía fuerte. Nosotros salimos, era 25, 96, o sea, salimos a la vida dramática en el 97. Mi primer contrato es en el 98, que fue una novela que se llamaba Esmeralda, donde hacía de amigo de Armando Alaiza. Compartí como mil años, nos tocaba, éramos los brothers de los que las malas compañías. Mi personaje se llamaba El Carita, no sé por qué. Y después de eso, en el 99, hago casting para Ramona, que fue la última telenovela, hace tanto ya, y de tan reciente, la última telenovela que hizo Eduardo Talón. Esto se grabó entre el 99. Y viene sin eso, Es más, una cosa del toda esa acá la sigue viendo, Fíjate que en México el horario que nos dieron creo que no fue tan oportuno para la historia que contábamos, porque era Lucio Orozco, la última novela que hizo Pontevedra, o sea, son más de 20 años, o sea, no, 25 joyas, una joya, por cómo estaba contada, porque tenía, pues aquel del Castillo, tenía a Eduardo Palomo, evidentemente, ahí, que era un actor que además, pues creo que manejó diferentes géneros, tuvo programas de comedia como No Empujen, hizo telenovelas como protagonista, hizo cine como protagonista, hizo personajes muy complejos y era un actor, un gran actor. En ese sentido, cuando decías hace rato
que hemos pasado como por diferentes medios. Ahí tuve la oportunidad de coincidir con Angelina Peláez, con Vanessa Dauche, que era mi pareja en la historia, de quien también aprendí y nos sigue uniendo pues un gran cariño que no sé, que ha sobrevivido el paso del tiempo. Estaba Rafael Inclán, que sigue siendo un gran amigo, al que acabo de ver hace, algunos meses en Perfume de Gardenia. Y voy y lo abrazo al camerino y es como si no hubiera pasado el tiempo. Y toda esta gente que también, que ha pasado por diferentes etapas, por diferentes medios, pues ahora las redes sociales también nos ponen otro reto, ¿no? Sobrevives a esto, a estas transiciones, a estos lenguajes, las plataformas, cómo el entretenimiento se ha convertido en otra cosa y tenemos otra manera de verlo a través del tiempo, ¿no? Un reto. ¿Qué pudieras decir tú que fue como lo más difícil de tu carrera? Difícil creo que mantenerse vigente. O sea, es complicado. En la parte meramente actoral, yo siempre presumo, ¿no?, que tengo, y es decir, con mis amigos, ¿no? Porque cuando estamos en vacas placas y, oye, no hay chamba, oye, me ha llegado y no está el personaje, o no me quedé en el casting, o hice casting, pero fíjate que estuve en cola, que ya casi, pero no. Entonces, aparte yo siempre digo, tengo al teatro como si fuera mi flotador, mi salvavidas, ¿sabes? O sea, si estás ahí, si estás gastante y en uno escribes, y en otro diriges, y en otro actúas, y en otro tal, pues algo genera, ¿no? Obviamente no se gana lo mismo en el teatro que lo que puedes llegar a ganar en televisión, en cine o en series ahora en las plataformas. Se gana mucho mejor. Pero si lo sabes hacer y si te has enfocado, pues la verdad yo tengo una carrera que desde que empecé la dirección no he parado un solo año. O sea, tengo esta... Te ha faltado chamba. Gracias a Dios, pero mantenerte vigente, porque la gente, eso, de pronto voy a justo a Reynosa, a Monterrey, o digo lugares donde tengo amigos y, pero ya no has hecho nada, ¿no? Y es de, o sea, madre, güey, no has hecho nada. Tengo 3 horas ahorita de cartelera, qué sé yo. O sea, pues es que no llega hasta allá, pero esta parte de visibilidad que te otorga la televisión o las series ahora, pues sí es complicado mantenerte vigente y en eso estamos. Digo que mucha gente cree tipo que no te ve en la tele, no te ve en la serie y que Entonces esta semana hambre. Digo, habrá actores que lamentablemente sí no estén haciendo nada y no salen a cuesta. está bien en eso. Cuadro no quiere decir que no haga nada. En tu caso, No, yo me pongo a escribir, bueno, parte de lo fundamental que es para mí el escribir, sí me lo regaló la pandemia. O sea, a veces el hecho de encerrarnos, de decir, ahora qué vamos a hacer, no puede salir todo este miedo y cómo lo manejamos. Porque para mí fue, ¿qué pedo? ¿Se va a acabar no sé, de pronto, bueno, tanto temor? me gasto todo. Pero por un lado, y por otro es todas esas historias que tenía, escritorios, sinopsis que había desarrollado en algún punto, mi computadora llena de ideas y de cosas, y es, esta idea que tienes para hacer, y este guión que quieres hacer, la obra de teatro que querías escribir, pues ahora tengo todo un catálogo de opciones que estoy algunas moviéndolas para plataformas, para incluso televisoras, formatos de reality, hay ficción, hay guiones, hay cortometrajes, hay obras, o sea, esa parte de creación que en efecto no es que te genere un pago inmediato, pues en ese sentido estoy millonario ahora, de todo ese catálogo de opciones que tengo para ofertar y que lo estoy haciendo y que lo estoy llevando a cabo, y me ha tocado ya pichar varias cosas y cada vez más enfocado en ese sentido, porque también la parte de dirección, aunque ha continuado y llevamos más de 2 años y medio con una obra que ha tenido, pues de verdad, mucha aceptación por parte del público, pues hay muchas otras historias que tenemos que contar. Entonces, el hecho de tener el tiempo de ponerme a escribir y a desarrollar esos formatos me ha obligado a armar sinergia
con muchas otras personas que están detrás, la gente de producción, el que es showrunner, el que dirige, el que hace fotografía, el que vende, el que es broker, el que... O sea, entonces, todo se las tradiciones. Eso es lo padre, o sea, que tú tienes la visión 360 desde espectador hasta el taquillero, hasta todo. Pero he estado ahí, ¿eh? O sea, es decir, cuando, de hecho, lo primero que hice en teatro antes de dirigir tal cual, bueno, primero hice actuación, me tocó alternarte, curioso que te diga esto, que me encontré hace ratito a Valina Correa, que era también parte del elenco de El villano en su rincón, una obra que hice en el 98 con López Tazo, un Lope de Vega, una obra en verso, un teatro clásico, digamos. Después, cuando empecé a hacer cursos y talleres de dirección, me topé con Martín Acosta, uno de los más grandes directores del teatro en México, que en una de las joyas del siglo pasado que todavía recordamos los que amamos el teatro, crea Carta al Artista Adolescente, una adaptación que hizo Mario Moncada sobre el libro de Joyce, Retrato del Artista Adolescente. Le fui a pedir trabajo. No, y no le pedí trabajo como actor, que de hecho nunca he trabajado con Martín, por una miradez. Pero tuve el chance de asistirle dirección, justo en una obra donde participaba el que había sido mi maestro, mi director de la escuela, Miguel Ángel Ferriz, y donde estaba también Vanessa Bauche, entre otros actores, Esteban Soberanes, gente muy talentosa. Dirigir, bueno, verlo dirigir, codirigir, porque aparte me decía, no quiero que seas un asistente de Ve por el café, quiero que seas un asistente de la visión. Entonces para mí eso era llegar, o sea, el ensayo era a las 5 y yo estaba a las 3:30 de la tarde preparando, viendo qué se iba a requerir, y en efecto también iba por el café. Pero también me tocaba a veces, te avientas los tracks en esta función y metes los tracks, prepara la luz, o te toca checar los boletos de taquilla. Es decir, el que hace teatro, sí lo tiene que hacer, creo, te ayuda incluso a ser mejor actor. El hecho de que estés en cualquier otra de las áreas, no, ayúdanos con el vestuario, te toca planchar esto, recuerda que la utilería nos falta tal cosa, no hay que conseguirla, o sea, es conformar un mood, es conformar un universo. Trabajamos que incluso te ayuda a comprender todas las áreas. Y la importancia que tiene cada una de las áreas para crear ese universo. Es un sistema desde que te vende el boleto, el que te lleva, comparte la silla. O sea, es todo. Ahora sí que un espectáculo, porque le vas a dar una experiencia a la gente que va a ver eso, que va a despejarse. Entonces, y que tiene que vivir esa experiencia lo más, justamente hace rato dijiste la palabra, lo más, cuando hablamos de abstracto, solo decimos, pues habla como que no entiendo, la relacionamos a lo mejor con el término plástico, o de la pintura, pues, pero abstracto también es abstraer, dejarse ir, porque si vas y llegas al teatro y ya te cruzas de brazos, cruzas la pierna y estás en el... Ay, como dijo el texto, ay, no, es que ese vestuario no era de la época. O sea, si empiezas a poner esos nos, todos estamos haciendo la convención juntos. El público también está dispuesto a creer que va a ver a Cristóbal Colón arriba de una de sus carabelas allí arriba del escenario, y está dispuesto a creerlo. Sabemos que no hay un mar, que no hay un océano, lo sabemos. Pero vamos con la idea, exposición. Como espectadores, vamos con la idea de que la voy a comprar. Por lo menos a mí me gusta ir al teatro con esa idea. Con la idea de que voy a creer en lo que me van a presentar. Si ya de plano me saca que el actor se le olvida el texto, que la luz no entró, que el track era el inadecuado, estaba en un volumen demasiado alto y no escuchaba al actor. Es decir, habrá una serie de factores que me alejen o no de dónde yo quiero habitar y de dónde quiero, en qué lugar quiero abstraerme en esa ficción. Pero justamente es una ficción
nos da la oportunidad de vivir un poco el sueño en carne propia. Oye, ¿cuál fue el momento que has vivido que dijiste valió la pena? Creo que justo como llegar a la televisión de la mano de las personas que yo admiraba o con las que yo quería trabajar. O sea, es decir, hablo particularmente en este caso de la gente de Argos, por ejemplo, cuando yo veía Súper Epigmenio Ibarra, porque había una cosa que se llamaba Mirada de Mujer, que por cierto ahora estoy participando en la más reciente versión de Señora Isabel, que es con esa misma mirada. Cuando me toca audicionar para Infames y tenemos los roles principales, trabajar con Luis Roberto Guzmán, bajo la dirección de Moisés Urquidi, con Vanessa Guzmán, Erendira Ibarra. O sea, era entrar a ese mundo. Digo, después de Infames vinieron El Señor de los Cielos, justamente, que no tengo ni que decirlo, ahora es el más grande éxito de Telemundo, me parece, hasta la fecha. ¿Sabes que ese fue tu boom? Pues siento que ese fue un momento importante de mi conexión con el público. Después de eso vino otra cosa con ellos, con Argos, cuando producía para Imagen, que era Las Trampas del Deseo, La Doña. Es decir, se fueron llegando más y más proyectos al lado de ellos, y ya después pues seguía haciendo cosas con Televisa, pero he tenido la opción de eso, de estado en Televisa, he estado en Azteca, he estado en Telemundo, han pasado cosas vías por Univisión. Es decir, también la parte esta del artista que tienes exclusividad o que tienes protagónico, y que a partir de eso pues ya generas, haces y cumples tu sueño, que tiene que ver con ser estrella. Quizás el hecho de buscar conservar la mística de la actuación y como aterrizar también en la parte de soy un creador, no soy ese personaje, no soy esa estrella, no estoy tan lejano, sino mantener los pies en el piso. No sé qué tanto me juegue en contra, pero para mí conectar con esa gente con la que yo quería trabajar, porque veía el espléndido trabajo que hacían en lo que a mí me gustaba, o en la forma en la que abordaban la ficción, para mí fue un momento de éxito total. El famoso move. Oye, Juan, ya para terminar esta entrevista que está genial, y nos pudiéramos pasar horas y horas y tazas, no es que nos aventamos platicamos lo que la gente nos quiera preguntar. El late. Juan, el día de mañana que ya no estés en este plano terrenal, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál es tu filosofía? Ay, híjole. Ojalá sepa que se recordada. Es ganancia. Me gustaría ser recordado como alguien, uno que amó la ficción, que amó la poesía, que se me leyera quizás, que la parte literaria, no solo la parte actoral de Juan Ríos, o la parte de dirección, que quizás deje algo en los demás. Me gustaría que la gente leyera todos esos versos que aún están, ocultos. Que fuera este mensaje. Pues Juan, compártenos por favor tus redes sociales para que la gente esté pendiente de los proyectos que vienen. @Juan Ríos Cantú en Instagram o en Twitter, X. ¿Qué creen si tengo TikTok? @Juan_Ríos72. Ahí está tu usuario. Con muchísimas gracias, ya lo saben también. Sigan las redes de la revista Influencer para estar muy al pendiente de los proyectos que nos va a estar compartiendo Juan. Yo soy Jorge Reynoso y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Oye,